Tenemos, como todos sabemos, pero vale la pena reiterarlo para ser conscientes del momento histórico que estamos viviendo hoy en el Valle de México, en la zona metropolitana, tenemos condiciones inmejorables, nunca antes vistas, para la coordinación excelente metropolitana. No tenemos pretextos para que de verdad podamos gobernar, legislar, trabajar a favor de la ciudadanía, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el Valle de México. Hay condiciones, los astros están más que alineados, entonces hoy es nuestro momento de trabajar de esta forma. También decir, en términos ambientales, creo que así como agua, transporte, movilidad, en términos ambientales los temas metropolitanos son fundamentales, o sea, la relevancia metropolitana para el medio ambiente es clave, así como ya hemos hablado de las fronteras invisibles, el medio ambiente no conoce de las fronteras políticas. Creo que si algo podemos hablar metropolitanamente que nos convoca a todas y a todos es del medio ambiente, justamente. Tenemos varios temas importantes metropolitanamente hablando. Voy a hablar de tres particularmente. Hay algunos que transversalmente nos competen como agua, pero ya el secretario se refirió a ello y no voy a ahondar más al respecto, pero yo ubico, digamos, en lo que respecta al medio ambiente, aire, agua, bosque y movilidad y residuos. Son 5 temas fundamentales, nada más me voy a abocar a hablar del aire, del bosque de agua y de residuos, también partiendo de la idea de que aquí está la representación de la Secretaría del Transporte y Movilidad de la Ciudad de México, entonces particularmente ellos tocarán esos temas. Primero, bosque. Bueno, como ya lo decía el secretario Encinas, tenemos algo común con el estado de Morelos y el estado de México, muy importante, nuestro bosque de agua, fundamental, es ese cinturón verde que es el pulmón del Valle de México, fundamental. Tan importante que el primer acuerdo, ya lo decía la jefa de gobierno, el primer acuerdo metropolitano que se ha firmado en el marco de esta nueva administración justamente fue un convenio para la coordinación del bosque de agua. Ya estamos trabajando, ya ese convenio ya se está materializando. Nunca en la historia de la coordinación metropolitana se había hecho, por ejemplo, algo tan sencillo como un recorrido conjunto en el bosque de agua entre el estado de Morelos y el estado y la Ciudad de México. Nunca se había hecho. Hace 2 semanas estuvimos ahí, Profepa, el secretario de Medio Ambiente del estado de Morelos, su servidora, los secretarios de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, la Sedena, en fin, algo tan básico como eso, como la coordinación en territorio de defensa de nuestros recursos naturales, no se había hecho y ya se realizó. Entonces, el bosque de agua, lo pongo una vez más sobre la mesa, es un ecosistema clave para la sustentabilidad, así lo digo con todas sus letras. La defensa, la procuración y la protección del bosque de agua significa la viabilidad de la vida en la Ciudad de México y en el Valle de México. Si no hay bosque de agua, no hay vida en esta ciudad. Y por algo lleva su nombre el bosque de agua. El bosque de agua, mucho se habla del sistema Cutzamala, pero en realidad el sistema Cutzamala solo provee el 30% del agua que se consume en la Ciudad de México. En realidad, gracias al bosque de agua, gracias a la infiltración de las zonas porosas del bosque de agua y del suelo de conservación de la Ciudad de México, donde también hay zonas agrícolas muy importantes y la ciudad lacustre, la zona chinamperas, es gracias a la infiltración de esa zona que tenemos agua en la Ciudad de México. Ahí se infiltra el agua que luego se extrae de los pozos profundos y finalmente se abastece de agua potable en la Ciudad de México. Es así, tan importante como la conservación y los ojos puestos en el sistema de Cutzamala, tan importante en términos de viabilidad hídrica, de seguridad hídrica para la Ciudad de México, es el bosque de agua. Entonces ahí en términos del bosque de agua sería muy importante la gobernanza metropolitana. Ya la gobernadora Delfina Gómez hablaba en el evento que hubo con la secretaria de Medio Ambiente a nivel federal, Alicia Bárcenas, donde estuvieron las 2 gobernadoras, la jefa de gobierno, en un evento hace 2 semanas, donde estuvo también, por supuesto, el secretario
Encinas, estuvimos en el bosque de Chapultepec. Ya la gobernadora hablaba de la propuesta de hacer una gran área natural protegida federal, de carácter federal. A ver, el bosque de agua está fragmentado, no es que no tenga categorías de protección, sí tiene categorías de protección, sin embargo son distintas y están aisladas. Entonces la gobernadora Delfina ya hablaba de una gran coordinación para hacer una ANP federal que englobara los 3 estados de la República. Por ahí se quedó la propuesta sobre la mesa, incluso ya la presidenta lo abordó en una mañanera y parece que está trabajando, pero es muy importante como un primer paso para la gobernanza común del bosque de agua que por lo menos nos compete a 3 estados. Los principales problemas del bosque de agua: la tala ilegal, los asentamientos humanos irregulares principalmente, y bueno, de verdad que se los digo de manera inédita, estamos trabajando a favor del bosque de agua. También aprovecho para decir muy buena noticia, que el fiscal de Morelos finalmente vaya a cambiar, porque uno de los grandes obstáculos que teníamos para pues en Huitzilac, ¿no? Principalmente, que es donde están los principales focos de extracción, o sea, nuestro bosque se tala, el bosque de la Ciudad de México se tala por talamontes que vienen de Huitzilac. Sin embargo, si el estado de Morelos no hacía nada por la detención de estos talamontes, era muy difícil que siguiéramos avanzando. Entonces, pues finalmente que este fiscal se ha removido es una muy buena noticia en términos también de avanzar en hacer impunidad hacia los talamontes que talan nuestro bosque y luego se va a Morelos y se refugian en Morelos, y ahí es donde tenían este marco de impunidad. Aire también muy importante. Si el Estado de México y Morelos no avanza en términos de calidad del aire, con sus políticas públicas, con su regulación, con sus verificaciones, es muy difícil que nosotros en la Ciudad de México volvamos a ver cielo azul. Nosotros hemos hecho todos nuestros esfuerzos, estamos haciendo todo lo que nos compete, pero si no hay una voluntad política metropolitana para avanzar en términos de calidad del aire, no vamos a poder ver más resultados en la Ciudad de México. Así de franco y llano te los digo, hay una migración, ya lo decía Alejandro, del parque vehicular de la Ciudad de México, y más del 40% del parque vehicular que circula en la Ciudad de México no está ya matriculado en la Ciudad de México. Entonces es un problema con doble dimensión. Por un lado, términos de recaudación, que es muy importante para la Ciudad de México, la fuga de recaudación que se está yendo al estado de Morelos, principalmente los autos de alta gama, pero también otros autos que se están yendo a Morelos a matricularse, y es una fuga muy importante de recursos para la Ciudad de México. Entonces, por un lado tenemos la dimensión de recaudación, pero por otro lado tenemos la dimensión ambiental, que es fundamental, y es tan importante porque el 70% de las emisiones de CO2 que se emiten al ambiente en la Ciudad de México provienen del transporte, de ese tamaño, esa magnitud de lo que estamos diciendo en términos de calidad del aire. Además, decir que finalmente también el tema de residuos es muy importante. Nosotros en la Ciudad de México nos jactamos de que ya no tenemos rellenos sanitarios, y lo aplaudimos y decimos que es un gran paso evolutivo en materia de manejo de residuos para la ciudad. Sin embargo, para quienes no lo sepan, les tengo la mala noticia de que ese cierre de rellenos sanitarios en la Ciudad de México, que sin duda es una buena noticia, en realidad se trasladaron al Estado de México. En el Estado de México tenemos 3 rellenos sanitarios donde se van los residuos de la Ciudad de México, y además no solo exportamos nuestra contaminación, no solo exportamos nuestros residuos al Estado de México, sino que además nos cuesta a la Ciudad de México hacerlo. Nos cuesta 1.000 millones de pesos entre el transporte y el pago de derechos por recibir nuestros residuos en los 3 rellenos sanitarios habilitados en el Estado de México. Entonces le cuesta un dineral a la Ciudad de México, y como ya lo ha dicho la jefa de gobierno y lo hemos reiterado en distintas ocasiones, en realidad la basura que se separa no es basura, la basura que se separa es valorizable, la basura tiene valor, la basura puede generar valor a la Ciudad de México. Es simplemente un tema de separación de residuos,
y es francamente muy sencillo, es principalmente separar los residuos de la fracción orgánica de la fracción inorgánica para que esos residuos tengan un valor en el mercado y se puedan reincorporar en una lógica de economía circular. Ya tenemos la ley de economía circular en la Ciudad de México, que fue uno de los principalísimos avances en materia ambiental que nos dejó como legado la presidenta y la secretaria Marina Robles, que me precedió en el cargo. Entonces, con el Estado de México tenemos un tema clave que nos hermana de muy mala manera con el tema de los manejos de residuos. La verdad es que estamos en deuda con el Estado de México, si me permiten decirlo de esta forma, porque están recibiendo ellos todos nuestros residuos que nos separamos. La buena noticia, y con esto termino, es que la jefa de gobierno ya anunció en el marco de los 100 primeros días de trabajo la creación de la Agencia de Gestión Integral de Residuos. Este es un parteaguas en la gestión integral de residuos de una ciudad del tamaño de la Ciudad de México. La verdad es que no era posible que una ciudad de este tamaño, con esta cantidad de residuos que se generan diariamente, 13.000 toneladas de residuos sólidos urbanos, es decir, de residuos orgánicos e inorgánicos se generan diariamente, y casi 14.000 toneladas de residuos de la demolición y de la construcción, es la cantidad de residuos que generamos todos los días. Entonces, con esa magnitud, con ese nivel de residuos que se generan en la Ciudad de México, no era posible que no existiera un ente rector que regulara, que articulara y que gobernara de alguna forma el tema de los residuos en la Ciudad de México. Entonces, es una excelente noticia para la ciudad, y no solo la jefa de gobierno anuncia la creación de la AGIR, de la Agencia de Gestión Integral de Residuos, que estamos ya trabajando junto con la Secretaría de Obras y Servicios para la fusión de las atribuciones que tenemos entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Obras y Servicios para la creación de esta nueva agencia, que tiene una junta de gobierno cuya titular será la Secretaria de Medio Ambiente, en este caso su servidora, y que de manera coordinada con todos vamos a trabajar sobre ello. Pero bueno, esto es una excelente noticia que, decía yo, no solo pone al centro la gestión de los residuos en la Ciudad de México, sino que además es un nuevo paradigma en la gestión de los residuos. Estamos cambiando el modelo de economía lineal a un modelo de economía circular, y eso es lo más importante. La basura que se separa no es basura, la basura que se separa es valorizable, tiene valor en el mercado y se puede reincorporar, y así cerrarse pues de manera circular la gestión de los residuos en la ciudad. Entonces, yo con esto cierro, con estos tres temas principales: aire, residuos, bosque, agua, por supuesto, y movilidad sustentable, que ya se abordará de manera específica. Muchas gracias.